Comienza una nueva temporada en La Peonza, la tertulia de Radio Torre Pacheco. Y este miércoles, desde las 7 de la tarde, trataremos un tema de candente actualidad que hemos denominado el nuevo imperialismo estadounidense. Nuestros contertulios habituales, María José Molina, Miguel Galindo, Juan Bautista Sánchez y Antonio Plata, debatirán sobre este tema de plena actualidad en una nueva entrega de La Peonza. Síganos en el 87.7 de la FM, en nuestra web radiotorrepacheco.es o en directo a través del Facebook Live. Y si quieren participar, pueden hacerlo enviándonos un mensaje de audio al WhatsApp 627 93 45 44. Nos escuchamos en La Peonza, la tertulia de Radio Torre Pacheco. Buenas tardes, ya estamos de nuevo con ustedes. Feliz año nuevo para comenzar esta segunda parte del año. Bueno, nosotros, yo es que al ser profesor, los cursos académicos empezaban en septiembre y se acababan en junio. y con este programa de la radio va a ser exactamente lo mismo. Empezamos prácticamente a finales de octubre, hemos hecho la interrupción de la Navidad y ahora pues volvemos con ustedes. Hoy, como han oído en la cuña, tenemos pues una cosa que es de candente actualidad, que está presente hoy en día todos los días y a todas horas en todos los medios informativos. No vamos a decir nada nuevo, está ahí. Vamos a dar nuestra visión personal de lo que está ocurriendo con este neoimperialismo americano que quiere dominarlo todo junto con sus homólogos, pero que son lo opuesto, que son el señor Putin y el señor Xi Jinping, que los presidentes de Rusia y de China, y que de alguna forma quieren alterar el orden mundial que hay hasta ahora para hacerlo a su gusto y antojo. Voy a empezar con unas frases que están escritas en el Smithsonian, precisamente, en el Instituto Smithsonian de Estados Unidos, que durante un tiempo se dijeron que eran de Bertolt Brecht, pero luego se dieron cuenta de que había sido realmente un pastor luterano, protestante, en Alemania, quien las escribió, Martin Niemöller, y que dice así, básicamente en español. Sí. Los nazis, cámbiese la palabra nazi por imperialista. Los nazis primero vinieron a por los comunistas y como yo era comunista no dije nada. Como no era comunista no dije nada. Después vinieron a por los sindicalistas y los socialistas y yo, como no era ni socialista ni sindicalista, no dije nada. Después vinieron, curiosamente, a por los judíos y como yo no era judío no dije nada. Yo podría meter una frase nueva. Después vinieron a por los gazatíes y como yo no era gazatí, no dije nada. Por último, vinieron a por mí y cuando vinieron a por mí no había nadie que pudiese hablar por mí, ni a favor de mí. Y esto, señores y señoras, queridos oyentes y queridos pachequeros y aquellos que nos vean, si es que tenemos la suerte de que nos vean fuera de Torre Pacheco, es lo que de alguna forma está pasando ahora mismo en el mundo, en Europa. En Europa, porque nos afecta directamente, ahora con el tema de Groenlandia, el afán anexionista e imperialista del presidente de los Estados Unidos que quiere Groenlandia a toda costa, a pesar de que es parte de un territorio de la Unión Europea, se supone que somos aliados en la OTAN, bendita OTAN, entre comillas, y lo de bendita la ponemos entre comillas. Y a pesar de que el presidente de Groenlandia, que es un
una región autónoma de Dinamarca, ya ha dicho que ellos quieren, si tienen que preferir entre estar con Dinamarca o con los Estados Unidos, prefieren estar con Dinamarca. Y este señor sigue pensando en que se lo va a anexionar. De hecho, en los mapas americanos ya no es el Golfo de México, ahora es el Golfo de América. Y suma y sigue. Es decir, luego hablaremos de la intervención, porque es que ya me estoy extendiendo demasiado. De todas maneras, Juanba, ahora ya empezaremos a hablar ya podemos de empezar. Toda la problemática, pero yo de entrada, enlazando con tus últimas palabras, sí que voy a comentar, cuando llegue el momento, cuál es la situación actual hoy en Groenlandia, porque hay datos históricos que tendremos que tener en cuenta para poder entender en toda su plenitud cuál es el problema de Groenlandia, con los daneses, con los norteamericanos, y eso será interesante. ¿Quieres entrar en ello? Bueno, sí, eso... ya que has cogido la palabra, vamos a ver, para que comprendamos la historia que hay con Groenlandia. En este momento que estamos hablando, en Nueva York hay una cumbre entre el secretario de Estado del gobierno norteamericano, del vicepresidente del gobierno de los Estados Unidos, DJ Vance, del embajador del ministro de Exteriores de Dinamarca y del presidente de Groenlandia. Es el primer acercamiento para tratar de llegar a un acuerdo que viene precedido por las afirmaciones verdaderamente terroríficas de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, que con fecha de principios de enero decía que Groenlandia tiene que ser ocupada por los Estados Unidos por las buenas o por las malas. Pero al mismo tiempo que hacía esa frase, esa afirmación, que verdaderamente es terrorífica para el ordenamiento internacional, pero lo que también es verdad es que la aportación de los datos históricos de dónde nos tenemos que situar para entender a Groenlandia es que Groenlandia, desde el año 1751, forma parte de Dinamarca. Desde el 2008 tiene un estatuto de autonomía como región de Dinamarca. Está subvencionada por Dinamarca. El 50% de su presupuesto está subvencionado por Pero Dinamarca. También es verdad que en 1951 el gobierno de los Estados Unidos firmó con Groenlandia unos acuerdos de cooperación. Y esos acuerdos de cooperación, típico pues ahí Estados están, Unidos. y están vigentes. Todavía no se han revocado. Típico Todavía... de Estados Unidos, ya lo hizo en y- Panamá. Y aquí en España tenemos Rota, Morón, 4. Gando y Torrejón. 4. Vale. Entonces, como ahora estamos con Groenlandia, Sí, pero no Sí, está pero de es más que los- porque esa es la estrategia de los Estados Unidos. La estrategia de los Estados Unidos es dónde voy poniendo y dejando cosas para, llegado el momento, pues eso, estar bien situado y bien posicionado. Entonces, aparentemente, en un principio, sus pasos son de te convenzo, hago contigo un acuerdo, unos tratados, y luego cuando me convenga ya lo sacaré. Bueno, lo Continúa. verdaderamente terrorífico de hoy, para mí, naturalmente es mi opinión, lo verdaderamente terrorífico de esa actuación es que está pasando, el presidente de los Estados Unidos está pasando por encima de toda la legislación internacional, está pasando por encima de la Carta de Naciones Unidas, está pasando por encima del Consejo de Seguridad, está pasando por encima de su mismo Congreso norteamericano, que es el que tiene que validar las intervenciones militares o de fuerza en otros países. Lo verdaderamente terrorífico es que
aun partiendo de esos acuerdos de 1951, en el que precisamente Estados Unidos podría mantenerse perfectamente dentro de la ley, podría mantenerse perfectamente en Groenlandia. En cambio, todo su afán expansionista y de control sobre todo el mundo, ni sus mismos acuerdos le son suficientes. Quiere que Groenlandia pertenezca a Estados Unidos por las buenas o por las malas, pasando de la Unión Europea, pasando de Dinamarca, pasando del derecho internacional, pasando de la OTAN. No nos olvidemos que Groenlandia, al pertenecer a Dinamarca, forma parte de la OTAN, de la organización del Tratado de una organización militar. ¿En qué mente medianamente normal un pacto de no agresión cabe entre ellos y de ayuda mutua? ¿En qué mente medianamente normal cabe que un miembro de la OTAN vaya a atacar a otro miembro de la OTAN? Y eso es lo que está planteado ahora mismo en el escenario internacional. Lo que está pasando y por lo que se está saltando todo eso que has comentado es, como dijo recientemente un embajador, Sándor Kúzay, que fue embajador húngaro en China entre 2008 y 2014. Este hombre recordaba el otro día que ayer entraba en vigor una orden ejecutiva que ha dado Trump para abandonar 35 organismos internacionales y 31 organismos de la ONU. Es decir, 66 organismos donde ellos inyectaban dinero. Agencias, fondos y estructuras como el Consejo Económico y Social. Esto implica, que va a derribar la estructura diplomática interinstitucional global, porque dar ese paso implica eso. En palabras de este hombre, es un regreso a la política de poder de finales del siglo XIX, que era un sistema de luchas abiertas entre grandes potencias. Bueno, pues esto es el fin del sistema de la Organización de Naciones Unidas. La ONU estamos presenciando cómo va a desaparecer. No va a desaparecer de hoy para mañana, quizás en un año, ponle 2 o 3, pero va a desaparecer. Entonces, dice que no es exactamente ese el objetivo de Trump, pero es un daño colateral que no le molesta. No le importa. Que no le molesta, porque él lo que está intentando es eliminar todo aquello que ponga un límite a su libertad de acción, y punto. Y no sé si vosotros habéis oído, pero últimamente se está resucitando la doctrina Monroe. Sí. ¿Monroe o Donroe? Monroe fue Jane Monroe. Monroe fue el quinto sí. presidente de Estados Unidos. Y su secretario de Estado en aquel momento, que era John Adams, redactó esta doctrina Monroe en 1823. Luego John Adams sería el sexto presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues esto estableció la postura política exterior de Estados Unidos, oponiéndose al colonialismo europeo en el hemisferio occidental. Vale. Os recuerdo que la guerra de independencia de Estados Unidos había sido en 1780, ¿vale? Esa doctrina Monroe se oponía a la política imperialista de Gran Bretaña y de la Santa Alianza que se estaba estableciendo en ese momento entre Prusia, Rusia, Austria. Y él veía una amenaza porque veía cómo Europa seguía queriendo mantener su imperialismo en los territorios. Vamos a recordar que en el siglo XVI fue cuando... Entre el siglo XVI y XVII fue cuando se descubrió América y cuando se empezó a colonizar. Y yo tuve 2 profesores de literatura norteamericana en la carrera, uno en tercero y otro en cuarto, y eran estadounidenses. Y ellos decían que que todo el ADN de las personas de Estados Unidos, tienen a sus espaldas asesinatos múltiples. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a una tierra donde había personas autóctonas y las exterminaron, y a las que no exterminaron recluyeron en reservas. Introdujeron en ellos la costumbre de beber alcohol, consumir
sustancias alucinógenas, los destruyeron, fue un genocidio, ¿vale? Se instalaron y a partir de ahí empezaron a luchar entre ellos para colonizar esas tierras, asentarse y ver a ver cómo seguir prosperando, ¿vale? Una vez hecho todo eso, se constituyen esos estados y dicen, no vamos a dejar que sigan viniendo los europeos aquí, que ya tienen bastante de por ahí del sur de América, y Canadá, pues no. Entonces, redactan la doctrina Monroe y establecen una ley de no actuación por parte de Europa en el hemisferio occidental. Entonces, esta doctrina está siendo invocada actualmente por los funcionarios de la administración Trump para justificar una política exterior más asertiva, más hegemónica y en América Latina, a lo que llaman su patio trasero. Y os voy a decir que la presentan como una herramienta para oponerse a la influencia de potencias extranjeras, porque ellos todo esto lo han sacado a colación cuando han visto que China está comerciando con los países de Sudamérica que ellos empobrecen o a los que someten, porque si no te sometes te ocupo. En su momento, cuando se redactó la doctrina Monroe, Diego Portales, que era un comerciante chileno de los puertos del Pacífico y tenía solo 23 años, le escribió a un amigo diciendo: los periódicos traen agradables noticias para la marcha de la revolución en toda América. Parece algo confirmado que los Estados Unidos reconocen la independencia americana. Aunque no he hablado con nadie sobre este particular, voy a darle mi opinión. El presidente Monroe ha dicho: se reconoce que la América es para estos. Y dice, y sigue Portales, cuidado, que luego fue presidente de Chile, cuidado con salir de una dominación para caer en otra. Hay que desconfiar de estos señores que muy bien aprueban la obra de nuestros campeones de liberación, sin habernos ayudado en nada. He aquí la causa de mi temor. ¿Por qué ese afán de Estados Unidos en acreditar ministros, delegados y en reconocer la independencia de América, sin molestarse ellos en nada? Vaya, un sistema curioso, mi amigo. Yo creo que todo esto obedece a un plan combinado de antemano, y ese sería así: hacer la conquista de América no por las armas, sino, por la influencia en toda esfera. Fijaos la actualidad de esta carta. Eso sucederá tal vez hoy no, pero mañana sí. No conviene dejarse halagar por estos dulces que los niños suelen comer con gusto, sin cuidarse de un envenenamiento. Y esta carta fue analizada por un ensayista, Armando Uribe, que dijo: el América para los americanos significaba, como bien lo vio Portales, no que América es para cada uno de los países que se iban constituyendo en el continente, sino para ellos mismos, que son los únicos que se atribuyen la palabra americanos, es decir, para Estados Unidos. Desde entonces, esa ha sido siempre su política, y ahora lo están volviendo a sacar, porque no quieren que nadie interfiera en todo su negocio que él tiene en todos los países americanos. Entonces, digamos que esa es la raíz de la cuestión. Nosotros podíamos argumentar, entonces, ¿qué voy a decir? A Felipe II, y cuando en los territorios de España no se ponía el sol, y volver a reivindicar todas aquellas posesiones que fueron en aquella época de España, para volver a neocolonizarla, que es lo que está haciendo los Estados Unidos, una neocolonización, es que la palabrita es una neocolonización, que parece que estoy hablando del colon, de los países, ojo, que tienen intereses económicos que ellos quieren gobernar y que quieren poseer. Por supuesto. Porque, escúchame... Nadie pensará que es para ayudarles en algo. Pues no, porque, por ejemplo, los venezolanos, esta operación quirúrgica y este sometimiento y vasallaje por parte del gobierno bolivariano, ahora mismo, la Delcy Rodríguez, la señora Delcy Rodríguez, que de ser la vicepresidenta sí, la dejan hablar un poquito delante de los medios, pero está suministrando 50 millones de barriles de petróleo diarios a los Estados Unidos. Y con el agravante que le han dicho: si no haces lo que yo digo, ya has visto lo que le hemos hecho a tu jefe. Exactamente.
Antonio, sí. Y Quería rematar un poco la intervención de María José, que bueno, que ha sido una lección de historia. una lección de historia. O sea, ha sido documentación al alcance de todo el mundo del que quiera saber. Una narración de dónde venimos, con la famosa doctrina Monroe. Pero mi opinión es que esa doctrina Monroe, de la que también nos ha hablado, cuando llega a las manos del presidente actual de los Estados Unidos, se queda en un paño caliente. Porque la doctrina Monroe, como tú bien has dicho, se trataba de proteger, de defender el continente americano. Pero es que sigue vigente, es que nunca ha dejado de estar vigente. Vale. Es que sigue vigente. Es que el problema es que a veces no vemos la amenaza en las cosas y entonces nos olvidamos la historia o no la conocemos. Hasta que alguien de repente saca un papel y dice, oye, que esto se nos ha olvidado que está aquí y vosotros estáis haciendo cosas que dijimos que no se iban a hacer. Pero recuerda que hay otra frasecita que es el papel mojado. Es decir, hay papeles que se firmaron in illo tempore y que eso es papel mojado. Para mí importante hablar de esas cosas. Pero lo saco porque me interesa, porque claro, es un interés particular. Únicamente comentar que el salto cualitativo específico que el presidente de los Estados Unidos hoy ha dado a esa doctrina Monroe es un factor desestabilizador para todo el ordenamiento mundial, porque ya no es solamente que se protege al no colonialismo, la intervención de los países europeos, es que Estados Unidos ya es un agente que está provocando la inestabilidad, la ocupación en el resto del mundo. No que se esté defendiendo de los europeos, que era la doctrina, sino que están atacando al resto del mundo. Exactamente. Es que aquella doctrina, además, era un tratado bilateral. Desgraciadamente, por ejemplo, el tema que tú apuntabas de los palestinos. Pero, hombre, es que el papel del presidente de los Estados Unidos hoy, en Estados Unidos, concretamente en Gaza, eso es una de las mayores atrocidades con las que nos podemos estar encontrando. Entonces, eso es la prolongación o la reflexión que yo quería llevar más allá de la doctrina, que ya no es solamente proteccionista del hemisferio americano. Es que Donald Trump haya dado el paso siguiente y es amenazar al mundo. No ya solamente al continente americano, aquello de América para los americanos, no. Ahora es que los americanos nos vamos a todo el mundo. Bueno, él ha esgrimido otra frase que es America First, que es América primero, América por delante de todo. O sea, a él supuestamente lo han votado por eso, porque dijo, voy a hacer América grande otra vez. Es decir, movimiento MAGA. Esta gente nos está empobreciendo, pues voy otra vez a enriquecer nuestro país. Bueno, pues enriquecelo con tus propios recursos, con los tratados internacionales, en fin, pero no, él quiere los recursos de los demás y cuando ve que alguien esos recursos que él quiere para sí mismo se los va a conseguir, pues entonces interviene. De hecho, fíjate, este embajador que he mencionado antes, bueno, que fue embajador húngaro, dice que claro, que a través de la Organización de Naciones Unidas, Trump había sustituido las leyes del derecho internacional por reglas sin rango de ley. Pero al lado de los países que él considera fuertes, como China y Rusia, han aparecido otros como India, Brasil, Sudáfrica, ¿vale?, que están intentando limitar el poder de Estados Unidos. Entonces, ha decidido deshacerse de quien le estorba. ¿Y qué le estorba ahora mismo? El sistema tal y como está ahora funcionando. Entonces, hace un mes, por favor, habría que leerse el Plan de Estrategia de Seguridad Nacional que publicaron ellos. Porque en ese plan está todo. Está el giro total en la política de Estados Unidos recogido por escrito, el ataque a todo el sistema está ahí, a las claras. El nuevo principio Monroe, porque ha comenzado con Venezuela,
Pero detrás van a ir México, Colombia, Brasil y ahora mismo enseguida Ahora mismo posiblemente Cuba. Irán. Vamos a ver, lo que pasa es que Venezuela, vamos a ver, la estrategia de Trump es o te convenzo o te invado. te allano, exactamente, te invado. Entonces, si no te convenzo, pues entonces empiezo sobornando, convenzo a los tuyos y tal. Y Venezuela es un país sobornable, porque son muy capitalistas, son muy materialistas, y entonces a los cubanos les han intentado sobornar millones de veces, desde que está Cuba con su régimen, y no han podido. De momento no han podido. María José, Entonces, el régimen cubano era un régimen Groenlandia, también, por era ejemplo, asfixiante para los propios cubanos. El régimen yo comunista no voy a de entrar Fidel ahí. Castro, Yo no voy a hombre, los entrar tenía ahí. castrados No voy a entrar ahí. mentalmente. No voy a entrar ahí. Habrá que hacer las cosas de manera que la democracia sea un hecho en todas partes, por supuesto. Yo en ningún momento voy a defender al señor Maduro, que ha sido nefasto. ¿vale? Pero ojo, bajo ningún concepto se puede permitir que nadie llegue. Es como si ahora algunos de personajes españoles que han pedido que Trump venga aquí a llevarse a unos cuantos, y ahora mismo igual alguno está diciendo, y a ti también que se te lleve, ¿vale? Eso es tremendo. Es muy peligroso, es tremendo que personas de nuestro país estén diciendo que vengan a llevarse nosotros somos una democracia. Aquí todos tenemos derecho a votar y a decidir, y los gobiernos hay un sistema de alternancia que al final tiene que estar contento todo el mundo, porque cuando yo estoy descontenta tú estás contento, y cuando yo estoy contenta tú estás descontento, pues nos vamos aguantando por turnos, poco a poco. Que eso también lo hace Trump, ojo, bueno, Trump y los demás presidentes estadounidenses en países de Sudamérica donde van poniendo títeres y celebran elecciones, pero ojo, hay dos candidatos siempre. Eso ha pasado en otros países. Entonces, vamos a ver. Está el candidato de derecha y el de menos derecha. Exactamente. ¿Qué os parece si entramos en un terreno que a mí como ciudadano español y como ciudadano europeo me preocupa enormemente? El papel que según Donald Trump jugamos los europeos. Y yo ahora mismo tengo que recordar que la opinión que tiene este personaje sobre nosotros, sobre los europeos, es que somos un pueblo, una cultura a extinguir. A desaparecer. O sea, c'est la même chose. Esa reflexión a mí me pone los pelos de punta. Que el hombre los líderes, tenga el concepto. Es que los líderes europeos están la mayoría vendidos. Se han puesto de perfil la mayor parte. Vendidos a Estados Unidos. Entonces, ese es el concepto que tiene este personaje de nosotros, de los europeos. Normal. Y a mí lo que me preocupa, y me preocupa muchísimo, la pelota mientras él se ríe. Es qué podemos hacer los europeos para enfrentarnos a este ser poderoso, porque verdaderamente es el presidente del gobierno más fuerte, más poderoso del planeta. O sea, no estamos hablando de una marioneta ni de un fantoche. Los chinos lo que pasa es que son bastante más discretos que los americanos. Hombre, no es que sean discretos, perdona, es que los chinos hacen negocios. Pero no si dominan. tú no quieres hacer negocios con ellos, se van a otro sitio. Como potencia militar es tan importante sí, pero nos como han los otros invadido dos, alguna vez. No. Pero ¿Han ido a poner a sus títeres en algún país? Bueno, no lo sé. No, ellos tienen algún conflicto en algún país, pero ya está. Perdona, no podemos tildarlos de... Yo no lo no, estoy diciendo que no hacen ostentación, porque no hacen ostentación como hace este señor o como hacen los rusos cuando te sacan allí en la Plaza Roja, te sacan los misiles estos ultrasónicos, etcétera, en fin, lo que sea. Eso hacen ostentación. De vez en cuando los chinos sí que es cierto que hacen algún desfile militar, que son
incluso hasta, No, también lo hacemos aquí en España. pero incluso bonito, porque son muy marciales. Ya está. Pero no hacen ostentación y sobre todo manifestaciones públicas como hace este señor. Yo quiero que no desaprovechar la oportunidad que tenemos de tratar del tema que estamos tratando sin verdaderamente profundizar un poco. Yo lo considero muy importante. El papel que juega Europa en ese nuevo orden internacional que quiere imponer el presidente de los Estados Unidos. Y a mí me preocupa mucho porque cuando yo analizo a Europa, pues veo las deficiencias en industria, en armamento, en defensa. A donde nos han ido llevando. Y entonces yo digo, con esta persona que es un enfermo, yo creo que es un enfermo patológico, ¿por qué no se le ocurre mañana? Sabemos que Marruecos es socio preferente de los Estados Unidos. O sea, ahora mismo el papel relevante en el estrecho lo juega Marruecos, no lo juega España. Cosa que a mí no me hace mucha gracia, pero bueno, la realidad es la que es. En un ejercicio de ficción, oye, ¿por qué si se invade Groenlandia no se cede Ceuta y Melilla a Marruecos? Y ante ese escenario, que tratándose del personaje que estamos tratando, pues casi que ya es casi creíble, ¿cuál es la respuesta de Europa? ¿Cuál es la respuesta de España a ese escenario que hoy lo vemos como lejano, pero que repito que tratándose del personaje, pero entonces, ¿para qué pues, le va a ir, Mira, todos los Lo único que analistas geopolíticos que con yo he ido escuchando, todos coinciden en que Europa ahora mismo está haciendo el gran ridículo, en que Europa está debilitada, en que Europa no hay unión entre los propios miembros de la Unión Europea, 27 países, ¿no? Sí, pero puedes quitar Totalmente. Italia, puedes quitar... No, y aparte que es que el que seamos 27 políticamente hay una no ruptura significa total. que haya 27 países relevantes. No. O sea, los únicos que se tienen en cuenta son 4 Cuatro. o 5 Cuatro. y Pero- los demás nada. Entonces, al no haber unión, al no haber además un sentimiento de todos esos países de ser importantes dentro de la Unión De Europea, pertenencia. de tener, claro, no hay unión No hay porque, unión. bueno, estamos aquí porque entre otras cosas nos conviene para ser parte de la OTAN, no vaya a ser que tengamos un problema, pues tenemos ahí al hermano mayor que nos defiende y tal. El matón del Y barrio. no, señor, resulta que no, que eso no es así, todo eso se ha ido al garete, se va a ir más todavía. Entonces, como tú dices, muy bien, efectivamente, Europa tendrá que pensar que está sola y amenazada. Y no tenemos tiempo. Entonces, no, porque este hombre actúa muy rápido y con Y mucha no fuerza tenemos porque es tiempo. una gran potencia. Entonces, o nosotros hacemos... Mira, decía, Deng Xiaoping decía, libera tu pensamiento y propón nuevas ideas. Es decir, yo lo había apuntado aquí, libera tu pensamiento, prueba nuevos conceptos, cambia, porque como no cambies a nuevos conceptos, esto está muerto, piensa nuevas maneras, y piensa nuevas maneras. O sea, vamos a diseñar algo antes de que nos lo diseñen más de lo que ya nos lo están diseñando, porque las viejas formas se han terminado. Nos las han tirado abajo de un plumazo. Sí. Algunas de las personas que nos están escuchando, aparte de nosotros que estamos aquí, hace, no recuerdo exactamente cuándo, la conferencia de Alaska, el encuentro de Alaska entre Vladimir Putin y Donald Trump. ¿Qué puede salir de una conferencia, de una cumbre? A mí me produce eso, temblores, de que no se haya llegado a un acuerdo, que los analistas internacionales geoestratégicos de la situación mundial apuntan de que se estén repartiendo el mundo, así como suena. O sea, Trump le dice a Putin, apáñatelas con Europa, y Putin le dice a Trump, apáñatelas con América. Mira,
Ahora que has mencionado lo de Ceuta, Melilla, Marruecos. Todo eso es lo que tenemos. Te voy a comentar el caso de Panamá. Panamá, en 1519 se fundó como ciudad, ¿vale? Se convirtió en la primera ciudad europea en el Pacífico americano. En 1821, o sea, 3 siglos después, Panamá declara su independencia de España, pero se une a la Gran Colombia de Simón Bolívar. Más grande. Bueno. Y en 1903 se proclama la separación de Colombia, creando la República de Panamá con apoyo de Estados Unidos, que firma el Tratado Aibuna-Ovarilla para el control del Canal de Panamá. Claro. En resumen, Panamá como nación moderna nace en 1903, aunque nació en 1519, con apoyo de Estados Unidos. Se disgrega de Colombia y se convierte en un colaborador de Estados Unidos. A ver, que en Panamá lo que había era mucha fiebre amarilla, murieron muchísimos trabajadores de fiebre amarilla construyendo el canal de Panamá, pero una vez que ya estaba construido, era el dominio de todo el comercio mundial que quería atravesar América en dirección a Asia y viceversa. ¿Cuál era la forma? Dominar el canal de Panamá. ¿Cómo? Pues con los americanos. Noriega fue aliado de los Estados Unidos y en el momento que se les puso un poco rebelde, lo acusan de narcotráfico, lo detienen, lo encarcelan y muere en una cárcel los Estados Unidos. ¿Y a quién pone? Y pone Pero, un gobierno títere en Panamá. Pues como ahora, pues eso, Delcy Rodríguez, o sea, ha venido a trabajar con Trump en los términos que él decida, porque si no, lógicamente ella no estaba ahí. Pero si es que no le interesa, a De Donald hecho, Trump no le interesa la democracia, le interesa el en petróleo. absoluto, Tiene las mayores reservas. No solo el petróleo, en Venezuela es que hay piedras preciosas. Ya, pero bueno, la piedra preciosa, pero hoy en día, pero una piedra preciosa no mueve un coche. No, una no. Una no. Una no. Pero las mayores reservas, el 17% del petróleo, de las reservas del petróleo del mundo, están en el subsuelo de Venezuela. Sí, sí. Y eso es lo que le interesa a Donald Trump. Y no solamente es la cantidad, es que es la calidad. Es que el tipo de petróleo que hay en Venezuela un petróleo pesado. Es un petróleo pesado que es distinto al que tiene Estados Unidos, que es un petróleo que no le sirve para muchas cosas. Volvemos a Europa porque bueno, ya hemos visto lo que ha ocurrido en Venezuela. Bueno, entonces, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, ya. No, pero es que nuestras barbas efectivamente es que ya están puestas a remojo. Yo me las he afeitado total. Es que ya están puestas a remojo. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto tomamos conciencia de la amenaza real que está suponiendo esa dualidad de Putin y Trump con respecto a Europa? Partiendo de la base, como estábamos de acuerdo, de que Europa no tiene... No, Putin, por ejemplo, no se le ocurrió coger a Zelensky y llevárselo a Rusia a juzgarlo por nada. No, invadió Ucrania. No se inventó. No, pero invadió Ucrania. Sí. Invadió Ucrania. Sí, pero de momento. Pero, a ver, María José, que yo no lo voy a justificar. Que lo de Donald Trump ha sido como más quirúrgico. Quiero decir bajo ningún concepto, que sobre los hechos. Un tirano declarado. Pero... Que esta gente también trabaja sobre hechos consumados. Entonces, si a Putin le sale bien la jugada de Ucrania, porque ya tiene la colaboración activa y pasiva de Donald Trump. Exactamente, ellos habrán llegado a su acuerdo. Yo creo que cualquier persona que esté medianamente informada de por dónde van los tiros hoy... Dilo claramente. ¿Por qué no mañana la República Báltica? ¿Y por qué no mañana Polonia, que la tienen muy cerquita? Es que en Polonia ya han bombardeado más de una vez. Y esa es la realidad de Europa. Esa es la realidad de Europa. ¿Y la guerra de Ucrania cómo ha dejado la economía europea? A los pies de los caballos. Claro. Con la inversión en armamento. Claro. Que ha enriquecido a los de siempre que... Vamos a ver. Donald Trump sí, es que no se sirve a sí mismo. La paradoja es que todo el gasto militar que está soportando la Unión Europea precisamente ha sido para empobrecernos. Sirve para dos cosas. Una, para empobrecernos a los europeos y otra, para enriquecer a los americanos. Porque la paradoja es que Europa, para defender a
Ucrania de Rusia, está comprando armamento a los americanos. Pero vamos a ver. Nos empobrecemos y además enriquecemos. No perdamos de vista una cosa. Es decir, aquí estamos personalizando que toda esta situación mundial ahora mismo es debida a Don Donald y no el pato Donald. En realidad, él es el instrumento ejecutor. Pero por detrás de él está el capitalismo puro y duro, los poderes fácticos, que son el dinero, la economía, que es pero los que están... parte de sí, él es el brazo ejecutor. Bueno, también es multimillonario. Es uno de esos. Es un hombre que es riquísimo. Pero alguien tiene que tomar... Yo te coloco con mi apoyo en la presidencia de los Estados Unidos y tú desde ahí, ¿cómo te vas a beneficiar? Ejecuta nuestras instrucciones, que te benefician a ti, por supuesto, porque eres un hombre poderoso. No van a beneficiar al hombre de la calle, al pobre, al desgraciado. Ese va a seguir siendo pobre. Ese va a seguir siendo pobre y desgraciado, y será tan tonto que irá con su voto y votará a los de el Partido Verde, que han subido ahora mismo un 18,1% en las últimas encuestas, que incluso casi tienen más votos que el Partido Azul. Aquí estoy hablando en España. No quiero nombrar partidos, luego la gente se mosquea. Me da lo mismo. Vamos a ver, un partido que está a favor de la extinción de los boomers. ¿Sabéis quiénes somos los boomers? Los baby boomers somos nosotros. Quieren acabar con los viejos. Quieren acabar con los ancianos, con los pensionistas, porque dice que somos unos parias, que estamos saqueando el sistema. Bueno, pues todos esos, este señor tiene aquí en España al de la barba, que amén, en Italia a la Meloni, en Alemania, etcétera, seguimos, sí, la señora, es decir, es que el Orbán en Hungría. Es que por eso somos el hazmerreír de aquellos. No somos nada, no somos nada, no creemos que somos algo y no somos nada. Pero que somos el hazmerreír de todos los analistas que ven la situación y dicen, ¿qué hace Europa? Pero ¿cómo es posible? Pero es que la gente no piensa. Se esté plegando a esto, si los están destruyendo. Pero si dentro de los Estados Unidos, en las últimas elecciones, cuando salió este hombre, lo votaron. A este personaje lo votaron 80 millones de americanos, 80. Sí, o sea, casi el doble de los españoles que somos. Uh-huh. Y yo también tengo que hacer un esfuerzo. Es decir, ¿cómo es posible que 80 millones de personas voten a este personaje? Pues lo han votado. Porque no está ahí por la... Ha vendido una idea. Por la gracia de... América. Está con el voto de 80 millones de americanos. Claro. Escúchame. Y ahora... ¿Qué me decís? Es decir, es que nos estamos centrando en la política exterior de este hombre. ¿Y en los Estados Unidos? ¿Qué me decís de Minnesota? ¿Qué me decís de Indianápolis? Es decir, esa Gestapo que la cambia el nombre, ahora se llaman ICE. Sí. Hielo, que es lo que tienen en el corazón. Eso hielo. Sí. Tienen hielo de la peor calidad, del más congelante, que se están dedicando a hacer persecuciones internas, cual los nazis lo hicieron en Alemania, persiguiendo a aquel que es diferente a ti, al que tiene un color de piel distinto, al que habla un idioma distinto, al que lleva a lo mejor 15 o 20 años allí, aportando a la economía, pero ahora me molesta, porque no es de origen americano. Que, por cierto, el gobernador de Florida, que se llama Ron DeSantis, un apellido muy americano, DeSantis, es decir, de ascendencia italiana. El Marco Rubio, de ascendencia cubana. Es decir, estos tíos se consideran... Su bisabuelo parece ser que es murciano. Encima. Su bisabuelo parece ser... no decir eso, que nos deja es que eso es la realidad. Pero bueno, vamos... Es la realidad. Bueno, es decir, esta gente que ni siquiera tiene nombre americano sería Pluma Verde, Sitting Bull, yo qué sé, Jerónimo, eso sería, bueno, Jerónimo no, que tiene un nombre español porque lo criaron en una misión franciscana, de donde fuera este hombre, ¿dónde era? Es igual, pero también en la zona de Florida y Nuevo México y todo eso. Bueno, quiero decir, esta gente
vanagloriándose de que habían detenido en Florida 20.000. Vamos a ver, 20.000 personas que están allí porque eran inmigrantes, según ellos, ilegales, que a lo mejor llevan 15, 20 años, aportando a la economía, porque para contratarlo y pagarle 4 perras miserables y que le hagan las obras, los peores trabajos, lo que no quiere hacer la gente. Vamos, lo que estamos haciendo aquí en España con los inmigrantes, que los miramos así, bueno, los miramos, yo no, pero bueno, no voy a decir que yo no. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué te vas a incluir si tú no lo haces? Genéricamente, que se les mira por encima del hombro porque vienen de otro país, porque vienen con ganas de trabajar, muchos de ellos. Luego están el que no, pero eso, pero en todos lados, hay muchos subsidiados aquí en España y se llama Sánchez Martínez y no se llama, ¿cómo se llama? Con un solo apellido. Es que no, es que a mí, la persona que está en un país porque quiere mejorar su situación para él y para su familia, trabajando, a mí no me molesta. A mí no me molesta. Porque igual que hay oportunidad de trabajo para esa persona, hay oportunidad de trabajo para el español que está subsidiado, que está por la mañana tomando café en los bares. Pero tú no te das cuenta que el Pero tema eso era antes, eso era antes con el sueño americano. Ahora con Trump es justo todo lo contrario. El tema del que estás hablando, o sea, es un tema, no, es un tema que lo único que hace es generar división interna en los países. Y eso está todo manipulado. Está todo estudiado. Todo manipulado. Para que entre nosotros nos enfrentemos, para que no tengamos unión. Lo mismo que se ha manipulado a la Unión Europea para que tampoco haya cohesión entre los Estados miembros, pues lo mismo pasa dentro de los propios países. Entonces, tanto los nacionalismos internos como los localismos, la unipolaridad, eso es compararse con este señor que está dominando ahora el mundo, que él quiere ser único. Entonces, claro, no se da cuenta de que cuando tú pretendes ser el predominante, tanto si eres un imperialista como si eres uno de a pie en un pueblo, si tú quieres ser el que se salga con la suya de yo soy lo mejor y yo represento lo mejor y yo voy a esto y esto ¿A voy a alguien cambiar, le va a molestar? esto no me gusta, enseguida te va a surgir otro como tú que se va a oponer a ti. Claro. Y ya tenemos la guerra servida. Y eso es lo que está haciendo también este señor en el mundo. Sí, pero ¿Qué pensaba él? Pero si yo ¿Que soy... no iba a surgir alguien que iba a querer también lo mismo que él quiere? Pero si yo soy fabricante de armas, o soy fabricante de coches, o sé, digo yo... Y no tendrá oposición. Qué bien que está este hombre. Si soy fabricante de armas, si soy fabricante de coches, si soy... en fin... No, es que tú te haces fabricante de armas. Me viene muy bien. Tú te haces fabricante de armas, posiblemente, porque eres alguien que conoce a alguien que al final dice, aquí está el negocio, métete. Si no te importa más que tu bolsillo, si eres un materialista, capitalista, pues eso, puro y duro, pues vas a hacer lo que sea por llenarte tú los bolsillos, por garantizarle el futuro a tus hijos y a tal. ¿Y eso te crees que te justifica? ¿Te justifica que, sí, que tú tengas esa falta de moral, de ética, de pensar en que lo que tú haces genera pobreza, destrucción, muerte? Su moralidad, no a las armas, el límite a su moralidad. Le voy a poner un cartel enorme. Está únicamente hasta donde llega su pensamiento. Ha venido a decir este señor. Es decir, la ética y la moral no tiene para él ningún valor. Solamente es hasta donde su mente alcanza. Nosotros nos hemos hinchado aquí a hacer programas por la paz, ¿os acordáis? Sí, claro. Solo hace un año que hablábamos de paz, del armamento no, de pli. Y ahora de repente nos encontramos en esta situación que no tiene nada que ver con la de hace un año, aunque era la antesala, igual no se veía venir así, o sí, bueno, igual un poco estábamos de alguna manera viendo que el mundo estaba desmoronándose hacia la guerra, hacia el abuso. Bueno, la guerra de Gaza ha durado 3 años, ¿no? Bueno, y sigue. Bueno, Jordania. Y bueno, y no hemos hablado de Irán. No, pero es que Irán no importa. Él está diciendo, fijaos lo que dice. Él dice que en Irán
están matando muchas personas. O sea, ¡ay! El paladín de la paz. Se me olvidaba. Ay, perdón, el paladín de la paz. Quiere la paz en Irán. ¿Y qué pasa en Arabia Saudí? ¿Y en Arabia Saudí? Que los saudíes todavía ajustician a la gente en las plazas. Pero eso que son aliados. Hubo un periodista del Washington Post llamado el Kamal Khashoggi, aquel, que en la embajada de Saudí lo despedazaron. O sea, ¿y qué pasa? No, pero es mi colaborador, claro, me interesa, estará bien con ellos, pero Irán no. No, Irán ¿Por no. qué? Porque Irán está en un lugar estratégico. Punto pelota, donde quiero tener yo mis bases, donde quiero tener aliados, entre Rusia y China, ni más ni menos. Se llama Golfo Pérsico, antigua Persia. Claro. Con el tema que acaba de aparecer de Irán, es que además del protagonista que estamos hablando, el americano, es que hay, en el caso de Irán, hay otro protagonista, Netanyahu, que es igual de maligno que Donald Trump, que es Netanyahu. Hombre, son hermanos de que sangre. Ojo que en Irán son hermanos ya no es cosa de sangre derramada. ya no es cosa del americano, de sangre. es que es cosa del judío también. Entonces, claro, con esos ingredientes. Israelí. Con el israelí. El israelí. A mí que sea judío no me importa. Con esos ingredientes, ¿qué nos puede salir? Y es una pregunta al aire. Y nunca mejor dicho. Pero vamos a ver. Recordad cuál es el motivo de la intervención en Venezuela. En Venezuela ha sido el petróleo. En Irak fue el petróleo. En Irán va a ser el petróleo. Siempre el motivo es el petróleo. ¿Y sabéis a qué lo conduce? Y el punto estratégico. Bueno, por supuesto. Sí, la zona. Por supuesto. Zona Vamos a ver. Yo ya os recordáis que os dije, Israel, o sea, Estados Unidos tiene su propia policía en Oriente Medio, que es un punto caliente. ¿Quién es la propia policía de Estados Unidos? Sin ellos mancharse las manos. Israel. Ayer o antes de ayer, pero que le viene muy bien a los dos. Oí en la radio, palabras textuales de un expresidente español, cuando el famoso trío de las Azores, diciendo que está por escrito, eso es el problema, si es que no por escrito, sus palabras, les puedo asegurar con toda seguridad que en Irak hay armas de destrucción masiva, todavía las están buscando. Y ese fue el motivo por el que se invadió un país que, de acuerdo que era una dictadura, con Saddam Hussein, ¿vale? Pero ha sido mejor, no digo que no estuviese, pero ha sido mejor el acabar con Saddam Hussein, es decir, los iraquíes... El problema de Irán no se ha resuelto, no digo el de Irak. Porque ya procuran ellos que no se resuelva. Pero si es que el intervencionismo, el intervencionismo no lo va a permitir, porque mientras él no esté posicionado donde quiere, él o el que venga detrás de él, mira, o sea, no les van a dejar vivir. El gobierno que gobierne la zona donde están los pozos de petróleo de Irak, que será la zona más próxima a Kuwait, que son socios también de eso, ese va a estar apoyado por los Estados Unidos. Los otros los van a relegar al norte, a la zona esta que es más pobre, más cerca del Kurdistán, es fronteriza con Irán, pero por la parte de arriba, porque recordad que Irán e Irak estuvieron en guerra durante más de 10 años, pegándose el cañonazo en la frontera durante más de 10 años. Guerra propiamente dicha. ¿Qué pasa? Pues que el régimen de los ayatolás dice que el gran enemigo, Satán, es Estados Unidos, y entonces no se ha plegado de ninguna de las maneras a las solicitudes, porque es que no encuentro la palabra, de Estados Unidos. Los sobornos. Las peticiones. Bueno, pues sí que es cierto que ahora mismo hay un buen caldo de cultivo para que Estados Unidos, pues como hay descontentos internos, hay mucho descontento interno. Sí, sí. Y incluso movimientos... No me gustaría ser estadounidense hoy en día. Pero ojo, con desestabilizar y dar golpes de estado, los americanos llevan toda la vida haciéndolo. O sea, que son unos expertos. A ver, ¿quién os cree que acabaron con... Hemos empezado hablando. Que acabaron con Allende?
Pinochet. Bueno, Pinochet yo creo que... Pinochet tenía todo el apoyo de Estados no, Unidos. eso- Juanma, El gobierno claro, de- pero es que no hace Juanma, falta irse tan que- atrás. Es que ahora mismo, ¿quién ha ganado en Chile? Pues un ultraderechista. Escúchame. Y este señor que está hablando, el narcotraficante, el clan de los soles que acusaban, mentira. Y va y coge al ex presidente de un estado, no sé si de Honduras, que había metido 400 kilos de cocaína en los Estados Unidos y lo ha indultado. Venga ya, hombre. Es que no me Vamos quiero a ver, ir es a... que nadie se oculta ya. O sea, es que está todo a las claras. Ya hace Madre, mucho si es tiempo que da todas estas vergüenza. intervenciones las hemos visto a las claras. Claro. ¿Vale? Y si no, hay ahora incluso rumores de que todas estas miles de hectáreas que están ardiendo en Argentina, hay rumores, pero yo eso no se puede comprobar, pero se dice que hay muchos sionistas que están comprando esas tierras porque porque las están liberando. Parece ser que no se ha liberado su compraventa. Entonces, pero te quiero decir que además todo eso Todo se anda. da pie a rumores, a las noticias falsas o no, porque habría que ver lo que dicen los propios. Yo tengo ganas de hablar con gente que conozco, a ver qué dicen. Es que si le da pie a un argentino para que hable, no sabes cuándo. No, termina. ya. Que no van a hablar y hablar y hablar. Son graciosísimos. Sí. Hay el anuncio de Ricardo Darín, que es un anuncio, no sé si es del Sí, Dolce Gusto, que se prueba el café y se queda para allá. Dice: es dificilísimo que un argentino se calle. Y esto lo ha Se quede conseguido. sin palabras. No, pero es graciosísimo. Además, son Bueno, la gente. pues- Bueno, nos quedan 2 minutos. Escaso. Ya, Bueno, ya uno. Yo voy a hacer un comentario Uno. yo no sé si como siempre queda para un próximo programa. Cuando tú hablabas hace muy poquitos minutos de la intervención de los americanos en Irán para desestabilizar, aprovechando el cultivo que hay de descontento, hombre, vale, analizamos el caso de Irán, pero aquí en España ya también entendemos mucho. Si nos documentamos un poco históricamente, sabemos cuál es el papel que los americanos jugaron en España en la transición, con el atentado de Carrero Blanco, etcétera, etcétera. O sea, que los americanos llevan toda la vida interviniendo en todos los países del mundo para Desestabilizar afirmar y poner y a su defender gente. sus intereses. Por supuesto. Mira, Porque- tengo que deciros, es que como me hacen señas de que no nos queda otra buena idea, podemos Bueno, yo podemos quiero hablar ser un poco positiva para terminar. en 15 Y luego segundos de terminas tú. positividad. La positividad es que, pues ya que el mundo ha derivado en algo tan repugnante, aprovechemos la coyuntura, que aprovechen nuestros dirigentes la coyuntura para convertirlo en algo mejor. ¿Vale? Pues Mira, que te escuchen. ¿Qué dirigente? No es por nada, no es por hacerte la contra. No, si no me la puedes No, hacer. sí. Yo, es una petición que yo hago. No, sí, pero me refiero Claro. a que nuestros dirigentes, ¿qué dirigentes? Los que van a entrar, los que están a punto de salir, porque, en fin, es que es complicado. Es que es Muy, complicado. muy complicado. Es que es complicado. Los que quieran que el muy mundo complicado. sobreviva. Hoy, entonces, no sé. Bueno, pues yo me apunto, no soy dirigente de nada. Yo quiero que sobreviva el mundo. Venga, Y, pues venga. vamos a votar por Juan Bautista. No, yo no quiero ser político. Que precisamente vengo denostando a los políticos. Bueno, No, sí, Estamos aquí. pero Hombre, sí, perdona, ¿no yo- querría yo- ser un buen político constructor Sí, de una pero buena es que sociedad? pero no tengo tanta Yo soy- idea. yo soy- A lo yo mejor soy- tú serías mejor que yo. No. yo quiero terminar solamente. Soy muy mayor Venga. ya. 20 segundos. Sí. Pragmático. Sí. Que se respete la legalidad internacional, nada más. Bueno, Se ha ido Álvarez. pues si este ya se la salta por el forro. Bueno, señores, he propuesto que si alguno de ustedes tiene un negocio y quiere colaborar y quiere que su negocio salga en una pequeña cuña en este programa o en cualquiera de los programas de la radio, sería una buena forma de darse a conocer en el pueblo, en la radio local, la del pueblo, la cercana, y a la misma vez, pues estaría más visible su negocio, como ahora dicen, si en la radio todo queda visible. Muy bien. Bueno, es simplemente El minuto de publicidad. una llamada, ya está. No es ni siquiera, si yo no lo voy a cobrar, pero Buenas es simple. noches. Venga, ¿ves?
Buenas noches. Es que era poderoso caballero don dinero y aquí hay que meterse en todo. Venga, buenas noches y ya está. Cortamos.